Hermanos, buenos días. Damos gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado y esperamos que este día sea un día bendecido en todo y podamos estudiar también este pasaje de la Escritura, pero que nos lleva a pensar en el hecho de que hay una problemática en el ser humano y que de alguna forma le va a afectar en su forma de ver la vida, le va a afectar en su relación con Dios, pero como lo hemos dicho en muchas ocasiones, también en la forma en cómo se relaciona con los demás. El problema que vamos a tratar hoy día tiene que ver con lástima de sí mismo. Uno de los temas que el pastor Peñalba trata en este libro tiene que ver entonces con la forma de verse a sí mismo y la problemática de verse en forma lastimosa. Vamos a ver un pasaje acá en la Escritura y que de alguna forma nos va a llevar a esta reflexión que vamos a hacer hoy día. Hay un caso en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, de los versículos 5 al 7, que nos habla de una persona paralítica que estaba junto al agua, allí en la fuente de Betesda. Por ejemplo, esta persona dice, no tengo quien me meta en el agua cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. En otras palabras, lo que este quiere decir, yo no tengo quien vele por mí, no tengo quien me meta, no tengo quien vele por mí. Otros toman mis oportunidades, pobre de mí. Y de esta misma forma, él está pensando y de esta forma habla, y así las personas que piensan de esta forma lo hacen a sí mismos. De alguna forma están manifestando el hecho de sentir lástima por sí mismo. Y esto obviamente le lleva a tener una actitud de vida. Dios no se acuerda de ellos, Dios los ha abandonado, los amigos los han abandonado, los familiares no se preocupan por él, y este entonces es uno de los primeros problemas que hoy día vamos a ver. Creer que el problema propio es el peor problema y es más grande que el problema que están viviendo los demás. Y entonces quienes pasan por este problema lo piensan de esa forma en que yo ya he mencionado. Dios los ha abandonado, los amigos, los familiares le han abandonado y entonces él es una pobre persona que nadie se preocupa de ellos. Y obviamente entonces vive una vida calamitosa en la forma de enfrentar la vida. El segundo problema y otra evidencia de quien vive en esta actitud de la lástima de sí mismo tiene que ver con la falsa piedad. Adopta esta actitud para creerse una víctima de la vida y de las circunstancias. O sea, la vida me ha tratado así, la vida me ha tocado así, esta es la vida que me ha tocado. Esta es una lástima propia, pero también engañosa, pues aparenta cierta virtud. Hay personas que dicen, bueno, esta es la vida que me ha tocado, esta es la cruz que tengo que llevar, esto es lo que a mí me ha tocado, pues, pero entonces, ¿qué pasa? Que de alguna forma sienten que este estilo de vida de alguna forma le hace mejor que a otras personas o le trae más méritos a ellos que a otras personas que lo pasan bien, que a otras personas que disfrutan y él no disfruta. Entonces, como de alguna forma esta falsa piedad
no trata de salir de los problemas, sino que se queda en ellos porque esta situación le hace mejor que a otros, y entonces no quiere salir de esta problemática. Y entonces dice, esto es lo que me ha tocado, y se conforma con aquello. Pareciera ser positivo, pero en realidad es una falsa piedad. El tercer problema que enfrenta una persona que siente lástima por sí mismo es lo opuesto a lo demás, a lo anterior, es reclamar y quejarse por lo sucedido. Viene a ser esta otra evidencia de una persona que en realidad siente lástima por sí mismo. Y esto también es parte de sobredimensionar los problemas, de sobredimensionar las dificultades, y entonces no le da una proporción real al problema que está viviendo, por lo tanto se queja, esto me toca a mí, si a alguien le ofende, se queja por todo y nunca olvida lo que en realidad está viviendo. Las dificultades muchas veces son reales, pero todos pasamos por problemas, todos vivimos dificultades, y en realidad entonces no todos nos quejamos de la misma forma. Hay situaciones que hay que sufrirlas en su justa medida, pero no podemos pasarnos la vida quejándose. Pero hay otra que tiene que ver con mantener las ofensas recibidas en el fuego lento del resentimiento, para en algún momento explotar, para que en algún momento entonces haya una explosión con actitudes que pueden dañar y ofender también a otros. Las personas en este estado se dedican a guardar los resentimientos, de alguna forma a reclutar los de resentimiento, a guardar las ofensas o los daños que en su historia de vida le han pasado. Y esto obviamente les hace vivir una vida de amargura, porque toda persona que guarda el resentimiento, que guarda el rencor y después explota, muchas veces también lo hacen con venganza o con ira, y entonces no pueden vivir una vida tranquilo, porque siempre hay algo que les va a estar molestando en la vida. Y por último, en esta lista de cosas que tienen que ver con una persona que siente lástima de sí mismo, es no confiar en nadie más. Hay personas que en realidad han llegado a esta conclusión: nadie es confiable, nadie es confiable. Algunos llegan a decir, no hay que confiar ni en sus propios dientes, ni en las personas más cercanas, porque al final todos te fallan, todos te traicionan, todo el mundo es malo, no hay persona buena, simplemente no hay persona buena. Por lo tanto, esto es un estilo de vida que va a vivir siempre a la defensiva, siempre desconfiando de los demás, y con ellos entonces tienden siempre a generalizar la culpa de lo que le pasa a la humanidad entera. Todo lo que me pasa es porque alguien me traicionó, es porque alguien me hizo daño, es porque alguien al final me falló, o me falló el mundo, o me falló la sociedad, y todos los seres humanos de alguna forma están allí traicionándome. Esta es una conducta que lleva a vivir una vida enfermiza, porque no podemos pasarnos la vida desconfiando de todo el mundo, de todas las personas. Es verdad que hay cosas en las cuales nosotros no podemos confiarles a todo, pero no podemos desconfiar de todo el mundo.
Ahora veamos cómo entonces podemos superar estas dificultades que nos llevan a vivir vidas amargas, vidas en realidad no felices y no disfrutar de la vida, porque estas cosas obviamente nos hacen daño. En primer lugar, si alguien está pasando por dificultades como esta o viviendo experiencias como esta, debemos entender que todos en la vida tenemos problemas, todos. Todos en la vida vivimos dificultades. No solamente la persona que está viviendo o está experimentando estas situaciones. El mismo Señor Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto pone de manifiesto que todos los seres humanos cruzamos por dificultades en algún momento, unos en un tiempo y de una manera y otros en otro tiempo y de diferentes formas. Pero no podemos nosotros pensar que somos los únicos que estamos pasando por un problema. A veces, cuando estamos enfrentando una dificultad, cuando tenemos una lucha, cuando tenemos una aflicción, pareciera ser que somos los únicos, pero no es así. Todas las personas en la vida enfrentan alguna dificultad. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a vivir fuera de la bruma, de la sospecha de los demás, quitar todo aquello que de alguna forma nos lleva a la amargura, nos lleva al enojo, nos lleva a la gritería, a decir malas cosas, a la malicia. Esto de alguna forma nos lleva siempre a la sospecha. Efesios nos dice eso, que tenemos que quitar estas cosas. Por eso hay decisiones que tomar. No siempre las cosas vienen de una solución de afuera, externa. A veces las soluciones están aquí, en el corazón. Tenemos que tomar decisiones de sacar aquellas cosas que nos abruman y aquellas cosas que obviamente nos llevan a tomar decisiones equivocadas o a vivir vidas que no nos brindan una experiencia o como si tuviéramos una experiencia con Cristo. Por lo tanto, tenemos que ir viendo qué hacemos y qué decisiones tomamos. También otro elemento importante es ver cada día, ver en cada día lo bueno que acontece y no solo lo malo. Cada día que vivimos hay cosas buenas. Todos los días hay algo bueno, hay experiencias negativas, pero hay cosas buenas. Por eso el Salmo 103, que es un salmo que a mí me gusta mucho, dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque nosotros siempre tendemos a olvidarnos de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Siempre tendemos a hacer eso. Así que no nos olvidemos de los beneficios que el Señor tiene para nosotros cada día. Crónicas dice que las misericordias de Jehová son nuevas cada día, y que Dios tiene buenas intenciones para nuestra vida y no malas. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Fíjese que el corazón contento, o sea, el que pone buenas cosas en su corazón, el que pone buenas cosas en su vida, ese dice, vive como en un banquete. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que estar dispuestos a vivir lo bueno cada día y no hacer o vivir
solamente de las experiencias negativas. Ya leíamos el texto de Proverbio. También debemos abandonar el hábito de coleccionar ofensas y mantenerse al día con su conciencia. Tenemos que nosotros no almacenar, no guardar aquellas cosas que no nos hacen bien. Efesios 4:26 nos advierte: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Debemos estar más prontos a olvidarnos y más prontos a perdonar que a guardar las cosas que nos hacen daño. Hacer un examen diario de conciencia y aprender a perdonar y despojarnos de aquellas cosas negativas de la vida. No podemos nosotros siempre estar almacenando este tipo de cosas que no nos hacen bien y más bien nos hacen daños. Otro elemento muy importante: dar gracias a Dios en todo y siempre. Dar gracias a Dios siempre en todo. La palabra del Señor nos dice este consejo: estar siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, debemos nosotros también estar dispuestos a dar gracias a Dios en todo. Y debemos dar gracias porque, primero, tenemos cosas buenas por las cuales dar gracias. Cada día tiene algo bueno por lo cual debemos agradecer. Y debemos dar gracias por las cosas buenas de la vida: la salvación, la familia, el alimento, el techo y todo aquello que Dios provee para nosotros. Y aún las experiencias difíciles nos hacen madurar, nos hacen crecer, forman nuestro carácter, aumentan nuestra paciencia y nos llevan también a saborear la victoria. Por eso que debemos entonces aprender también a dar gracias en todo. Hermanos, que el Señor les bendiga y que disfrutemos también de este tiempo y podamos nosotros reflejar que el Señor está en cada uno de nosotros a través de nuestra actitud de vida. Dios les bendiga y nos vemos en unos minutos más.